Gloria a Dios, iglesia. Levante su mano, por favor, ahí donde está. Padre, en el nombre de Jesús, declaro el poder de tu presencia en acción. Padre, que toda mente será transformada, que todo corazón será transformado, que todos aquellos que han venido enfermos hoy serán sanos, que todos aquellos que han venido en busca de una palabra direccionada, Señor, se irán con su respuesta. Padre, en el nombre de Jesús, yo activo en este lugar un cerco de ángeles, que todo dardo enviado hacia este lugar, Señor, caiga en sus escudos. Y lo único que salga de aquí sea palabra revelada de tu corazón. Que podamos alinearnos a tu espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gracias, chicos. Un aplauso a los músicos que nos han estado ministrando la presencia de Dios. Ahora sí. Genial. Me pasó algo tremendo antes de entrar aquí. Había ido al baño. Porque cuando me pongo muy nervioso me dan muchas ganas de orinar. Entonces había ido al baño, yo estaba en el baño y estaba meditando la palabra de hoy que se llama El llamado necesita carácter. Entonces estaba en el baño y voy a hablarles acerca de José y la cárcel. Pero estaba en el baño y me pasó algo muy puntual. Voy a salir del baño, la puerta no abría. ¿Qué pasó acá? Miro y la puerta solo se trancaba de adentro. Digo, aquí hay algo raro. Entonces empecé a hacer... Y la puerta no abría. Entonces, por revelación del Espíritu, entendí que había algo del otro lado que me estaba trancando la puerta. Entonces digo, este debe ser Henry. Fue lo primero que pensé, debe ser Henry, porque nosotros bromeamos juntos. Entonces miro, no había nadie. En el nombre de Jesús la puerta se abre y abro la puerta y la puerta se abrió. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que algo grande va a pasar hoy. Si hay movimiento demoníaco es porque algo muy grande se va a desatar. Y aquellas personas que han estado en cárceles espirituales, que se encuentran en opresión, que se encuentran en diferentes circunstancias, hoy saldrán y se abrirán esos cerrojos y tú saldrás de la cárcel. Y recién se me manifestó la tablet y el micrófono. ¡Ay! Como... Primero que nada, también gracias a mis padres por todo lo que están haciendo por mí. Me siento muy honrado de pertenecer a Casa de Vida. Aparte, yo lo digo con orgullo, soy discípulo del pastor Andrés Jiménez. Ok. Abra su Biblia en Génesis capítulo 39, versículo 19. Le voy a contar algo que me pasó. Estaba en Sudáfrica. Entonces este hombre, Pastor Chris, es un hombre de milagros impresionante. Y toda la gente que viene... vení, Cristian. Entonces toda la gente que viene lo va a saludar y hace así, como que está bajo su cobertura, como que él le ha respetado. Entonces él me hace así para que yo agarre y le hago y me dice el traductor, le traduzco, yo tengo padre espiritual, te digo. Y él me dice, ok. Entonces todos venían y se ponían así, y cuando a mí me va a agarrar yo, no. Entonces, cuando tú honras la paternidad que tienes, la casa que tienes, gracias, la casa que tienes, a donde tú perteneces, es que luego Dios te abre puertas. Porque sabes honrar las puertas, porque sabes honrar la paternidad que tienes, por lo tanto tienes derecho también a recibir en otros lugares. Muy bien, Génesis capítulo 39, le voy a contar un poquito. Dice la Biblia que José, hijo de Jacob, tenía hermanos. Y era el último de sus hermanos. Y según la Biblia, el Antiguo Testamento, el último era el que recibía la herencia. Entonces tenían que morirse el resto de sus hermanos para él poder recibir algo. Entonces la Biblia enseña de que a causa de la envidia que tenían de José, lo vendieron sus hermanos a Egipto. Y entonces dice la Biblia que José fue a la casa de Potifar a trabajar. Potifar lo compró como esclavo. Entonces él se quedó trabajando ahí. Y dice que la mujer de Potifar tenía un espíritu malo y quería acostarse con José. Entonces dice que en un momento, en una oportunidad, ella quiso acostarse con José, pero José dice que logró huir. Y a la segunda vez, cuando José quiere huir otra vez, ella se queda con sus ropas, se queda con sus telas, se queda con su vestimenta. Y lo acusa delante de Potifar diciendo de que José la había intentado violar. Entonces... dice la Biblia que Potifar se enojó mucho, entonces lo envió a la cárcel. Y ahora vamos a entrar ahí. Génesis capítulo 39, versículo 19 al 21. Voy a leer la traducción al lenguaje actual.
Dice, al oír Potifar las quejas de su esposa, se enojó mucho. Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel, donde estaban los presos del rey. Pero aún en la cárcel, Dios siguió ayudando a José y dándoles muestra de su amor, pues hizo que el carcelero lo tratara bien. La Biblia dice que José tenía un sueño. Diga conmigo, yo tengo un sueño. Entonces, a causa de ese sueño que él le contó a su padre Jacob, de que todos sus hermanos lo iban a servir, a causa de ese sueño fue vendido a Egipto como esclavo. Entonces, pero dice la Biblia anteriormente que el padre le había hecho un manto, le había tejido un manto perfecto de colores hermosos. Entonces, dada esta situación, los hermanos lo enviaron a Egipto. ¿Y qué te quiero decir? Muchas veces podrán arrancarte el manto. Muchas veces podrán quitarte el manto. Muchas veces podrán quitarte la cobertura, pero nunca te quitarán el llamado del propósito de Dios que hay en tu vida. Hay muchas personas que lo único que buscan es un manto de reconocimiento, pero José sabía quién él era. Entonces lo que nosotros debemos de entender es saber quiénes nosotros somos. El manto lo único que da es cobertura, pero si tú sabes quién eres, entonces lo que tú haces es producir cambios donde quiera que van. El manto no produce nada, lo que produce es tu identidad como hijo. Entonces dice que José fue llevado a la cárcel, y ahí en la cárcel también Dios estaba con él. A causa de su obediencia y de su sujeción es que José es bendecido. No vendió su llamado ni tampoco vendió su ministerio, porque él podría haberse acostado con la esposa de Potifar y hubiera perdido todo lo que en ese tiempo se había generado. Y tú preguntas, ¿qué se generó? Lo que se estaba generando era un carácter. Porque la herida de haber sido vendido por sus hermanos, cuando tú tienes una herida, lo que tú se forma en ti es una plataforma donde puede producirse carácter. Porque la herida muestra de que tú tuviste circunstancias en tu vida de tensión donde lo que se estaba produciendo era un mayor peso de gloria. Entonces dice la Biblia que a José llevado a la cárcel, que José no se acostó con su mujer, entonces Dios le perdonó. Me dio calor, gracias. Mira, Potifar tenía la autoridad para matarlo a José. Porque él podría haber dicho, lo mato, es un esclavo, se quiso acostar con mi esposa. Pero muchas veces, por más que quieran matarte, nunca podrán apagar el llamado que hay en ti. El diablo y sus secuaces buscan matarte. Para eso vino, para matar, para hurtar y destruir. Pero él nunca podrá matar el llamado que hay en ti. Te pueden llevar a la cárcel y te pueden mantener cautivo. A Daniel le pasó en Babilonia, lo tenían cautivo en Babilonia. Pero nada ni nadie puede hacer que tu llamado se apague o se muera, porque no depende de ellos, sino del Dios que te ha llamado. Y muchas veces estamos en la cárcel y nos ponemos tristes de estar en la cárcel. Y muchas veces nos han enseñado, la cárcel es mala, la cárcel es oscura. La cárcel es el mejor lugar para producir carácter. Todas aquellas personas que Dios ha usado, la cárcel ha sido donde se ha producido el carácter. Pero la gente no entiende que la cárcel es el lugar donde nosotros podemos florecer y que todo nuestro ministerio comience a ejercerse. Mira, le voy a contar algo. Yo pensaba predicar más o menos en la línea, pero ya voy a hablar otra cosa. Hay personas que me conocieron a mí en mi vida antigua y me han conocido ahora. Y hay personas que me ven ahora y por la gracia de Dios hoy me puedo poner un traje. Yo teñía mis camisas para poder usar otro color. Una vez puntualmente tenía un desayuno con el pastor, no hace mucho, antes de viajar. Entonces estaba en mi casa y tenía unas zapatillas que me habían regalado en un barco. Yo trabajaba en los barcos. ¿Cómo que se llama? ¿Piquetero? Bueno, no piquetero, pero eso que piquetean barcos. Yo trabajaba ahí.
Y estaba en ese lugar y yo me encontraba en una cárcel económica. Y no tenía que ponerme los pies y esas estaban todas feas, todas gastadas. Estaban hechas a pedazos. ¿Con qué las tiño? Pensaba yo. Y encontré una témpera. No se ría que le estoy hablando en serio. Pero la gente no ve el trasfondo de haber estado primero en la cárcel, solamente ve el llamado. Y con esa témpera pinté las alpargatas. Y yo mientras las pintaba lloraba y decía, Señor, ¿por qué yo tengo que hacer esto? Y Dios me dijo, hijo, mira lo que te estás poniendo hoy y verás lo que te pondrás mañana. Porque lo que tú eres en la cárcel, cuando tú sales de la cárcel, es que Dios te promociona y con ello vienen todos los recursos. José, aún estando en la cárcel, él se sujetaba. Y lo que no entendemos nosotros es que la sujeción es lo que te saca de la cárcel. La iglesia en este tiempo es más rebelde y más carnal. ¿Saben por qué? Porque no le gusta sujetarse. La iglesia no le gusta sujetarse, le gustan palabras de bendición, palabras de economía, prosperidad, abundancia, multiplicación. Pero cuando le dicen sujeción, miran al otro lado. El pastor me dijo la otra vez, hijo, ¿cuándo puedo contar contigo acá en Uruguay? Cuando me llames y me necesites. Esa tiene que ser la respuesta. Cuando a ti te necesiten y te llamen, no importa la situación, no importa las circunstancias, tienes que estar. Y cuando a ti te mandan a hacer algo, debes obedecer. Ven y pones esa silla ya y tú, yo la silla. Eso no es sujeción, eso es rebeldía. Porque la sujeción se calla y obedece. Sin prejuicio y sin preguntar. Pero José pudo haber dicho, a mí me engañaron, me mintieron, ella se quiso acostar conmigo, ella fue la que quiso, y yo no quise nada. Pero él se cayó y entendió que entrar a la cárcel era parte de formar su carácter como hijo. Mira, hay muchas personas que van a acusarte. Y hay muchas personas que están en cárcel, no por su propia culpa ni por su propia condición, sino porque otro lo envió a la cárcel. ¿Cuántos están en una cárcel? Ay, tantos en el palacio. ¿Cuántos se encuentran realmente en una cárcel? Económica, espiritual, ministerial, que no entienden. Algo que tú no comprendes y no le encuentras solución, es una cárcel. Hay muchos que nos encontramos en esa situación, pero nos da vergüenza. Yo soy líder, no puedo estar en la cárcel. ¿Cómo no va a poder estar en la cárcel? Si estuvo José, que era el hijo de la promesa para llegar a la tierra prometida. ¿Cuántos vamos a estar nosotros entonces? Entonces muchas veces nosotros nos cuesta salir de la cárcel por no entender el carácter que tiene que ser formado. La cárcel lo que te da es carácter. Y es lo que te voy a repetir toda la noche. La cárcel te da carácter. La cárcel no es una prueba, una circunstancia que voy y paso la prueba. No. La cárcel, si tú no estás bien formado en el carácter, entonces no estás preparado para el llamado y mucho menos para el ministerio. ¿Sabes por qué? Porque una persona que no tiene un carácter formado y se pone a ministrar, lo que va a impartir es lo que está en su corazón y no lo que está en su espíritu. Porque cuando tú estás en la cárcel, lo que se transforma no es tu corazón, es tu espíritu. Es transformado por el mismo Espíritu de Dios, es renovado, es cambiado, tu mentalidad cambia. El pastor decía, se fue como cabrito, volvió como oveja, pero eso fue porque estuvo en la cárcel. Y la cárcel lo que forma en ti es carácter. ¿Qué hubiese pasado si José no estuviera en la cárcel? No hubiese llegado a Faraón. Simplemente hubiese sido un esclavo para el resto de su vida. Si él se hubiese puesto a renegar dentro de la cárcel, Señor, ¿por qué me metiste a la cárcel? ¿Por qué estoy acá? Él dice que se sujetó y tuvo tanta gracia la sujeción que el que estaba a cargo de la cárcel lo puso a él, a cargo al segundo después que él. Mira. Entonces dice que en un momento
estuvo el panadero y estuvo un copero. Ellos fueron enviados a la cárcel porque el faraón se enojó con ellos. Y dicen que llegaron a la cárcel. Ok, ¿dónde lo tengo? Ok, se me fue. Génesis 40, versículo 1, si mal no recuerdo. Ahí está. Algún tiempo después, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos ofendieron al rey de Egipto. Y el rey se enojó mucho con estos dos ayudantes. Entonces los puso bajo vigilancia de la cárcel donde José estaba preso. Y dice el versículo 4 y el 5, pero José estaba a cargo de ellos. Muchas veces nosotros estamos en cárcel y viene un hermano o un discípulo en una situación parecida y está en la cárcel. Y lo que nosotros menos hacemos es ayudarlo a salir a él, sino usarlo a él para salir nosotros. Acá, no, eso pasa en Argentina nomás, que le pisa la cabeza a uno para subir al otro. Nunca uses a alguien para salir de una situación, sino ayúdalo a él a salir para que luego él que está arriba te saque a ti. Así es como se trabaja. Entonces dice que él interpretó el sueño, que ellos subieron un sueño, él interpretó. Y dice que luego fueron delante de Faraón. Y dice que delante de Faraón, pasado el tiempo, mira aquí, Génesis 41. Versículo 14. Dice que el rey tuvo un sueño y nadie podía interpretarlo. Pero José sí pudo interpretar el sueño porque se acordó un copero que lo había ayudado en su momento. Y nosotros muchas veces cuando estamos en la cárcel con otros nos peleamos para ver a quién sacan primero. El buen líder impulsa a sus discípulos, no los disminuye para él crecer. ¿Sabes cómo tú te das cuenta que tienes crecimiento en el liderazgo? ¿Cómo tú te das cuenta que estás crecido? ¿Cómo tú te das cuenta que has madurado? Cuando tus discípulos llegan más lejos de lo que tú has llegado. Si tus discípulos no están llegando más lejos de lo que tú has llegado, significa que la tarea de liderazgo que está haciendo está mal y está errada. Porque nunca, no te pongas nervioso, porque nunca tus discípulos estarán detrás tuyo. Siempre ellos dirán a más que tú. Lo que pasa es que muchas veces queremos el protagonismo. Y la forma de obtener protagonismo es cuando tú dices, ellos son mis discípulos, que todos están sirviendo, todos tienen un grupo de conexión, todos están multiplicados, todos han alcanzado su propósito. Entonces ahí es cuando tú dices, hice un buen trabajo. Entonces dice, el rey mandó a llamar a José y de inmediato lo sacaron de la cárcel. Entonces José se afeitó, se cambió la ropa y luego se presentó ante el rey. José fue delante del rey después de ser puesto a la cárcel injustamente. Él podía haber dicho, no, yo me voy a quedar aquí, yo no tengo que salir. ¿Conoces a esos hermanos que dicen, ay, sí, pues, no puedo pagar las cuentas? Lloran por todo lloran. Ay, Señor, 100 pesos de ofrenda es mucho. ¿Cómo quieres salir de la cárcel si tú no produces algo para que te saquen de la cárcel a ti? Les voy a decir esto por revelación del Espíritu, no porque está alineado a la prédica. Si tú das un billete que esté manchado, que él te rota la puntita de cuando las viejas le quitan la puntita, para la suerte, para la abundancia. Si tú das un billete roto, manchado, por más que tú des $1.000.000, si hay un solo billete que esté roto, sucio, manchado, tu ofrenda no sirve de nada y es mala y desagradable delante de Dios. Porque dice la Biblia que Caín trajo una ofrenda más grande que la de Abel, pero menos perfecta que la de Abel. Y Dios vio con agrado la ofrenda de Abel y no la de Caín. Entonces tienes que entender que tú tienes que producir a través de lo que tú das también a la iglesia. Y como yo siempre digo, la iglesia no depende de tu dinero. Y una vez me dijo uno así, pero ustedes los que van de país en país viven de nosotros. ¿Quién vive de ti? Mira, yo voy a vivir con los 100 pesos que tú das de ofrenda. Si tú crees que la iglesia es sustentada por lo que tú das, está equivocado. La iglesia es sustentada por Dios.
La iglesia no es sustentada por ti, la iglesia es sustentada por Dios. Y mira, y si tú no das, el que está perdiendo la bendición eres tú, porque Dios va a enviar un cuervo, o va a enviar una viuda, o va a enviar a alguien con recursos para hacer lo que se tenga que hacer. Pero el que se pierde la bendición eres tú, y el que recibe muchas veces la bendición es el impío. Ok. Mira, una vez me preguntaron, ¿cómo es que tú tan rápido llegaste a estar donde estás? Y yo le dije una cosa: el tiempo que tú quieras que el carácter se forme es el tiempo que te determina luego estar donde quieres estar. El tiempo que tú quieras estar en la cárcel es el tiempo en el que el carácter se forma, y entonces tú estás preparado. No hay un tiempo para estar en la cárcel, tú decides el tiempo en formar carácter. A José le llevó simplemente que venga un copero. De repente tú miras a tu alrededor y hay 10 personas que están en la misma situación que tú, en la misma cárcel. Pero no te das cuenta que tú lo que quieres hacer es subir a través de ellos para llegar a salir de la cárcel. Pero ahí está la equivocación. Lo que tú tienes que hacer es que promover a uno. A uno. Que cuando él esté delante del rey y diga: uy, allá abajo hay uno que está en la cárcel, que es excelente en el llamado. Y el estar en cárcel muchas veces lo que produce es vergüenza. A la gente le da vergüenza decir que está en una cárcel. Todos tenemos algo de carácter por formar. Por lo tanto, todos en algún momento vamos a volver a la cárcel, a formar el carácter. Mira, yo te voy a contar algo. Yo esto no lo cuento, solamente creo que el pastor nomás lo sabe. Yo en el año 2016 viajé a la Argentina. Yo estuve en un lugar y dije: wow, alcancé el ministerio. Y mi corazón se llenó de orgullo. Al poquito tiempo se cortó. A la cárcel. Porque el corazón no estaba preparado. Muchas veces nosotros queremos un lugar de privilegio simplemente por un reconocimiento, no para ejercer algo. Y la gente lo que busca es un lugar de reconocimiento. Pero no importa el lugar de reconocimiento. El lugar de reconocimiento simplemente un día estás aquí reconocido y mañana ya no eres nadie, estás otra vez sentado. Lo que tú tienes que entender que no es por un reconocimiento, tiene que ser por una pasión hacia las almas, por una pasión a los perdidos, por una pasión a edificar la iglesia, por una pasión. Muchos dicen: ay, Señor, yo quiero ir a la nación. Y lo que buscan es eso, que le profeticen. Así te dice el Señor. Vas a ir acá, vas a ir. Pero no están preparados para sufrir la cárcel. No están preparados para sufrir la cárcel. Y lo único que quieren es simplemente ser promovidos. Sin primeramente haber sido discipulado, aprendido, corregido en esas circunstancias. Ok. Suban los músicos, por favor. Yo iba a predicar bastante rap. 20 minutos me había dado, pa. Ya no sé qué voy, ya voy 20. Ok. Muchas veces buscamos una situación, una pequeña cosita, algo que nos haya incomodado para culpar a alguien y meterlo a la cárcel. Y no le voy a tener pelo a la lengua, le voy a decir: muchas veces hay tanta envidia entre un hermano y otro que deseas que a él lo metan en la cárcel para que te promuevan a ti.
¿Cómo tú puedes ser tan egoísta de permitir que un hermano tuyo vaya a la cárcel para que tú puedas subir a un lugar mejor? Si tu deber es edificar al que está a tu lado. Cuando tú entiendes que el que está a tu lado es mayor que tú, es que tú comienzas a crecer y a edificarte. José pudo haber dicho, yo tengo este don, es mío. Mira si voy a compartir mi don con el copero. Que se quede aquí, voy a esperar que me llamen a mí. Pero él dijo, si yo lo ayudo a él y él sale, algún día alguien podría tener un sueño y yo podría usar mi don para poder yo salir y edificar al pueblo. Porque cuando tú sales de la cárcel no es para lucirte, salir de la cárcel afeitado, cortado el pelo, producido, y tú dices, salí de la cárcel, te vas por la calle. El salir de la cárcel es para que tú uses el potencial que en ti se formó ahí y puedas esparcirlo y regarlo a otro. Así es el liderazgo. Tú produces carácter y heridas que te marcan, que te duelen, que te hieren en la cárcel, y entonces luego tú tienes discípulos que le puedes decir, mira, por ahí no vayas, no hagas esto, no hagas aquello, y le evitas la cárcel a otros, les evitas situaciones de riesgo. Porque yo conozco gente que dicen, yo tengo 60 años en el evangelio. ¿Qué importa cuántos años tiene el evangelio? A ti no te hace cristiano los años que tengas en el evangelio, a ti te hace cristiano una intimidad con el Espíritu. Y que estés en la cárcel y tengas intimidad con el Espíritu. Y que te levantes y que tengas intimidad con el Espíritu. Porque mucha gente en la cárcel lo único que hace es llorar sus penas, llorar sus lamentos. Decir, Señor, ¿por qué me trajiste aquí? Y Julio enseñaba del por qué y el para qué. Porque estás ahí para aprender algo que debes aprender cuando estés afuera. Para que produzcas ahí un lugar donde yo derramar unción para cuando salgas afuera. Ok. Espíritu Santo. Sale. Algún día alguien podría tener un sueño y yo podría usar mi don para poder yo salir y edificar al pueblo. Porque cuando tú sales de la cárcel no es para lucirte, salir de la cárcel afeitado, cortado el pelo, producido, y tú dices, salí de la cárcel, te vas por la calle. El salir de la cárcel es para que tú uses el potencial que en ti se formó ahí y puedas esparcirlo y regarlo a otro. Así es el liderazgo. Tú produces carácter y heridas que te marcan, que te duelen, que te hieren en la cárcel, y entonces luego tú tienes discípulos que le puedes decir, mira, por ahí no vayas, no hagas esto, no hagas aquello, y le evitas la cárcel a otros, les evitas situaciones de riesgo. Porque yo conozco gente que dicen, yo tengo 60 años en el evangelio. ¿Qué importa cuántos años tiene el evangelio? A ti no te hace cristiano los años que tengas en el evangelio, a ti te hace cristiano una intimidad con el Espíritu. Y que estés en la cárcel y tengas intimidad con el Espíritu. Y que te levantes y que tengas intimidad con el Espíritu. Porque mucha gente en la cárcel lo único que hace es llorar sus penas, llorar sus lamentos. Decir, Señor, ¿por qué me trajiste aquí? Y Julio enseñaba del por qué y el para qué. Porque estás ahí para aprender algo que debes aprender cuando estés afuera. Para que produzcas ahí un lugar donde yo derramar unción para cuando salgas afuera.